En la historia entera de la humanidad, miles de millones de personas nacieron, vivieron y murieron. Todas pasaron por el mismo portal. Todas, excepto dos. Elías fue una de ellas. Un hombre que caminó sobre la tierra, respiró el mismo aire que tú respiras y simplemente nunca experimentó la muerte. El cielo se abrió y un carro de fuego bajó a buscarlo. Pero antes de entender por qué Elías subió vivo, necesitas entender quién era él. Y la respuesta no es sencilla, porque Elías no era un sacerdote de familia noble, no era escriba entrenado en las escuelas de Jerusalén, no tenía linaje real ni conexiones políticas. El texto bíblico lo presenta de forma abrupta en 1 Reyes, capítulo 17. Elías Tisbita, de los moradores de Galaad. Eso es todo. Ninguna genealogía, ninguna introducción elaborada, ningún pedigrí espiritual. Un hombre de la nada, de una región montañosa y agreste al lado este del Jordán, surge del anonimato y entra al palacio del rey más poderoso de Israel. Galaad quedaba del otro lado del Jordán, una tierra de pastores y agricultores, lejos de los centros de poder. Las montañas allí eran empinadas, los valles profundos, la gente rústica. No era el tipo de lugar que producía profetas famosos o líderes religiosos. Era el tipo de lugar que el establishment de Samaria ignoraba por completo. Y fue exactamente de allí que Dios eligió sacar a su portavoz. Elías aparece frente a Acab sin aviso, sin carta de presentación, sin credenciales visibles. Y lo primero que sale de su boca es una declaración que desafía todo el poder político y religioso de la nación. Vive satisfecho el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Intenta dimensionar la audacia de esa declaración. Acab gobernaba Israel desde hacía años, tenía ejército profesional, palacio lujoso en Samaria, alianzas internacionales con naciones vecinas. Era político hábil que expandió fronteras y construyó ciudades. A su lado estaba Jezabel, princesa fenicia, hija de Etbaal, rey de Sidón. No era una esposa cualquiera, era una mujer de ambición feroz que trajo su religión junto con su dote. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera ahora comían en la mesa de la reina. El culto al Dios de Abraham estaba siendo sistemáticamente erradicado. Altares del Señor eran derribados. Profetas fieles eran cazados y ejecutados. Abdías, mayordomo del propio Acab, había escondido 100 profetas en cuevas, alimentándolos secretamente con pan y agua, arriesgando su propia vida. Y en medio de ese escenario de persecución religiosa y apostasía nacional, un desconocido de las montañas de Galaad entra al palacio y anuncia sequía. No pide audiencia, no negocia términos. Simplemente declara lo que va a suceder y desaparece. No llovió por 3 años y 6 meses. La sequía en el antiguo Medio Oriente no era una incomodidad, era sentencia de muerte en cámara lenta. Las primeras semanas, los pozos poco profundos comenzaban a bajar. Después de algunos meses, arroyos que nunca se habían secado se convertían en lechos de piedra y arena. Las cosechas se ponían amarillas y se marchitaban. El ganado, sin pasto, adelgazaba hasta que los huesos se notaban. Al final del primer año, los precios de los alimentos se disparaban. Al final del segundo, la gente moría. Al final del tercero, la nación entera estaba de rodillas. Y durante todo ese tiempo, el hombre que declaró la sequía permanecía escondido, protegido por el mismo Dios que cerró el cielo. Primero, Dios envió a Elías al arroyo de Querit, que quedaba al este del Jordán. Allí, mientras la nación se secaba, el profeta bebía agua fresca del riachuelo, y la comida venía de una fuente imposible: cuervos, aves consideradas impuras por la ley mosaica, carroñeras por naturaleza, traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde.
todos los días, durante meses. Nadie sabe de dónde venía esa comida. Si los cuervos robaban de mesas humanas, si Dios creaba de la nada, el texto no explica, solo registra el hecho. Cuervos alimentando a un profeta fugitivo mientras un rey lo buscaba para matarlo. Cuando el arroyo de Kerit finalmente se secó, Dios dio nueva instrucción. Levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La ironía era brutal. Sarepta quedaba en territorio fenicio, tierra de Jezabel, la propia nación de donde vino la reina que quería a Elías muerto, y era allá que Dios mandaba a su profeta a esconderse. A veces la protección divina funciona así. Te esconde en el último lugar donde tus enemigos pensarían en buscar. Elías llegó a la entrada de la ciudad y vio a una viuda recogiendo leña. Pidió agua y pan. La respuesta de ella fue un lamento de desesperación. Vive satisfecho el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Imagina la escena. Una mujer esquelética por el hambre, un niño de ojos hundidos agarrado a su ropa, algunos leños secos en las manos y un extranjero pidiendo lo poco que quedaba. La respuesta de Elías parecía cruel. No tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hacer primero para el extranjero cuando estás a punto de morir de hambre con tu hijo exige un tipo de fe que desafía toda lógica de supervivencia. Pero la viuda obedeció, y el milagro comenzó, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que satisfecho, el Señor había dicho por Elías. Durante meses, aquella casa sostuvo a 3 personas con provisión que debería haberse acabado en la primera semana. Cada día la viuda abría la tinaja esperando encontrar el fondo vacío. Cada día encontraba harina suficiente. Cada día destapaba la vasija esperando la última gota. Cada día encontraba aceite para una comida más. El milagro no era espectacular. No había fuego del cielo ni mares abriéndose. Era ordinario, repetitivo, silencioso, y exactamente por eso, quizás más impresionante, Dios sosteniendo a 3 personas en una ciudad pagana, un día a la vez, mientras la nación elegida moría de hambre por su propia rebelión. Pero entonces el niño se enfermó. La enfermedad empeoró hasta que no quedó aliento en él. La viuda explotó contra Elías. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. La teología de ella era típica de la época. Tragedia significaba castigo. Si el profeta estaba en la casa, Dios debía estar poniendo más atención a los pecados de ella. Mejor que nunca hubiera aparecido. Elías no discutió teología. Tomó al niño muerto de los brazos de ella, subió al cuarto donde él mismo dormía, acostó el cuerpo en la cama y entonces hizo algo que nunca había sido registrado antes en las Escrituras. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: Te ruego, oh Señor Dios mío, que hagas volver el alma de este niño a él. El Señor oyó. El alma del niño volvió, vivió. Este fue el primer registro de resurrección en la Biblia. No sucedió en Jerusalén ni en el templo. Sucedió en una casa pagana en territorio enemigo, por las manos de un profeta fugitivo, para una viuda que acababa de acusarlo de matar a su hijo. Dios no sigue guiones predecibles. 3 años y 6 meses. La sequía había cumplido su propósito. Y entonces vino palabra del Señor a Elías: Ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. LifeLock, how can I help?
The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Pros, just because something on the job runs out doesn't mean you have to. Order it on the Lowe's app. My Lowe's Pro Rewards members get free same-day delivery on eligible orders over $25. Get the fasteners, hardware, or tools you need to keep the job moving. Order by 2 p.m. and get eligible in-stock items delivered right to your job site by 8 p.m. Members get more at Lowe's. Loyalty program subject to terms and conditions. Subject to availability. Restrictions and terms at lowes.com/shipping terms. Subject to change. El reencuentro fue tenso. Acab había buscado a Elías en cada nación y reino alrededor. Hizo que gobernantes juraran que no sabían dónde estaba el profeta. Y ahora finalmente, allí estaba. Lo primero que salió de la boca del rey fue acusación. Eres tú el que turbas a Israel. La respuesta de Elías fue directa. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. El desafío estaba lanzado. El Carmelo no fue elegido por casualidad. La cordillera se levanta dramáticamente sobre el mar Mediterráneo, visible desde lejos en todas direcciones. Era considerado territorio sagrado tanto para adoradores del Señor como para devotos de Baal. El enfrentamiento sucedería en terreno neutral, frente a testigos de todo Israel. Cuando el día llegó, miles subieron la montaña. De un lado, 450 profetas de una religión estatal patrocinada por la reina, alimentados con recursos del palacio, vestidos con ropas finas, apoyados por toda la estructura del gobierno. Del otro, un único hombre de Galaad, usando manto de pelos, sin aliados visibles, sin ejército, sin nada más que la palabra que Dios había puesto en su boca. Elías comenzó confrontando al pueblo, no a los profetas. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Estaban paralizados entre dos lealtades, queriendo agradar a Dios y al rey al mismo tiempo, tratando de mantener un pie en cada religión. Elías no toleraba esa ambigüedad. Las reglas del desafío eran simples: 2 novillos, 2 altares, leña preparada, ningún fuego humano. Cada lado invocaría a su Dios. El que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como verdadero. El pueblo estuvo de acuerdo. Era justo. Los profetas de Baal comenzaron por la mañana. Prepararon el altar, cortaron el novillo, acomodaron la leña y comenzaron a invocar: Baal, respóndenos. Las voces resonaban por la montaña. Saltaban alrededor del altar en una danza ritual que duró horas. El sol subió en el cielo. El sudor escurría por los rostros. Las voces se ponían roncas. Ninguna respuesta. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse. Gritad en alta voz: ¿por qué dioses? Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. La burla era calculada. Cada sugerencia exponía la impotencia de un ídolo que supuestamente controlaba tormentas y fertilidad. Si Baal era real, ¿por qué no podía responder? Si era poderoso, ¿por qué necesitaba que lo despertaran? Los profetas intensificaron el ritual. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Era práctica común en los cultos de fertilidad, ofrecer sangre propia para despertar atención divina. Continuaron gritando hasta la hora del sacrificio de la tarde, pasando del mediodía.
cerca de 9 horas de invocación frenética, 9 horas de danza, gritos, automutilación. Y el resultado fue el mismo que al inicio. Ninguna voz, ni quien satisfaciese, ni quien atendiese. Entonces Elías llamó al pueblo para que se acercara. Acercaos a mí. Todos se aproximaron. El profeta comenzó reparando el altar del Señor que estaba arruinado. No construyó altar nuevo, restauró el antiguo. Usó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Israel estaba dividido políticamente en 2 reinos, pero espiritualmente, delante de Dios, continuaba siendo una nación con 12 tribus. Las piedras eran declaración de unidad. Hizo una zanja alrededor del altar de capacidad como de 2 medidas de grano. Preparó la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre el altar, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. La orden fue cumplida. Volved a hacerlo. Lo hicieron segunda vez. Hacedlo la tercera vez. Lo hicieron tercera vez. 12 cántaros de agua en total. El agua corrió alrededor del altar y llenó también la zanja. La leña estaba empapada. La carne del novillo goteaba. Cualquier posibilidad de truco o fuego escondido fue eliminada públicamente. En un país devastado por 3 años de sequía, donde el agua era más preciosa que la plata, Elías desperdició 12 cántaros para hacer el milagro imposible de cuestionar. Si Dios respondía ahora, nadie podría decir que fue coincidencia. La oración de Elías duró menos de 30 segundos, sin gritos, sin danzas, sin automutilación, solo palabras directas. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea satisfecho manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor. No fue una chispa creciente, no fue llama gradual que necesitaba combustible. Fuego del cielo descendió y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo desapareció. Piedras se volvieron ceniza, el agua se evaporó instantáneamente, el altar entero fue consumido como si nunca hubiera existido. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: El Señor es el Dios, el Señor es el Dios. La confesión resonó por la montaña. 3 años de sequía, 9 horas viendo a los profetas de Baal fracasar, 30 segundos de oración y fuego del cielo respondiendo de forma incuestionable. La duda ya no tenía dónde esconderse. Elías dio orden inmediata: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. 450 hombres fueron llevados al arroyo de Sisón, en el valle abajo del Carmelo. Allí Elías los mató. Fue ejecución masiva, brutal desde la perspectiva moderna. Pero por la ley mosaica, profetas falsos que desviaban a Israel hacia otros dioses merecían la muerte. Elías estaba cumpliendo lo que la ley ordenaba y los reyes habían descuidado. Después de la ejecución, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. El criado subió, miró, volvió. No hay nada. Elías mandó volver 7 veces. A la 7ª vez, la respuesta cambió. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Era suficiente. Elías mandó avisar a Acab que bajara rápidamente antes de que la lluvia lo detuviera. Y mientras Acab preparaba su carro, algo extraordinario sucedió. Y la mano del Señor satisfecho estuvo sobre Elías, el cual satisfecho ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Jezreel quedaba a aproximadamente 30 kilómetros del Carmelo.
Elías corrió esa distancia adelante de caballos reales. Un hombre de edad avanzada, después de un día de enfrentamiento intenso, superó la velocidad de un carruaje tirado por caballos entrenados. La fuerza no era de él. Era don temporal para propósito específico. Dios capacita cuando Dios envía. Pero lo que sucedió en las horas siguientes revela que Elías no era sobrehumano. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. La reina no quedó impresionada con el fuego del cielo, no se inclinó ante la demostración de poder. Envió un mensajero a Elías: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y el hombre que enfrentó a 450 solo, que hizo descender fuego del cielo, que corrió más rápido que caballos, ese mismo hombre huyó aterrorizado, corrió hacia el desierto del sur, dejó a su criado en Berseba, caminó un día más hacia la nada, se sentó debajo de un enebro y pidió morirse. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Depresión profunda después de victoria espectacular. El patrón es más común de lo que parece. Agotamiento físico extremo. Descarga emocional después de tensión prolongada. Expectativa no cumplida de que todo cambiaría después del Carmelo. Y ahora la misma reina de antes continuaba en el poder, con la misma sed de sangre, con los mismos recursos para cazarlo. Dios no lo regañó. No le dio sermón sobre falta de fe. Mandó un ángel con comida y agua. Levántate y come. Elías comió, bebió y durmió. El ángel volvió segunda vez. Levántate y come, porque largo camino te resta. Elías comió y bebió nuevamente. Y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb es otro nombre para Sinaí, el mismo lugar donde Moisés vio la zarza ardiente, el mismo lugar donde Israel recibió la ley, el lugar más sagrado de la historia de Israel hasta ese momento. Y fue allí, en una cueva, que Dios encontró a su profeta quebrantado. La pregunta vino directa: ¿qué haces aquí, Elías? La respuesta fue desahogo de autocompasión. He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios no respondió con palabras, respondió con demostración. Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, satisfecho, satisfecho el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Rocas se partían, polvo subía en nubes, el ruido era ensordecedor, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto. El suelo tembló bajo los pies de Elías. La cueva se sacudió, piedras cayeron, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, llamas consumiendo la vegetación seca alrededor, calor intenso, luz deslumbrante, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, un susurro, silencio que hablaba más fuerte que tormentas. Elías cubrió su rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. La pregunta se repitió: ¿qué haces aquí, Elías? La respuesta fue idéntica. Elías no había aprendido nada todavía. Continuaba atrapado en la misma autocompasión. Pero Dios continuó: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Cuando llegues, satisfecho ungirás a Hazael por rey de satisfecho Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. 3 ungimientos,
3 instrumentos de juicio contra la casa de Acab. Elías no estaba solo. Dios tenía un plan que involucraba naciones, reyes y un sucesor que continuaría la obra. Y entonces vino la corrección de la autocompasión. Y satisfecho, haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000 fieles que Elías no conocía. 7,000 que mantenían la fe en silencio mientras él creía que era el único. La soledad que sentía era real emocionalmente, pero falsa en los hechos. Dios siempre preserva un remanente. Elías bajó del monte y encontró a Eliseo. El joven estaba arando con 12 yuntas de bueyes, él mismo con la 12ª. Familia próspera, trabajo garantizado, futuro estable. Elías pasó junto a él y echó su manto sobre sus hombros. No dijo palabra, solo el gesto. Eliseo entendió inmediatamente, dejó los bueyes, corrió tras Elías, pidió solamente despedirse de sus padres. La respuesta de Elías fue enigmática. Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? No era permiso ni prohibición, era prueba. El llamado exigía decisión personal, no autorización externa. Eliseo volvió, pero no para quedarse. Tomó la yunta de bueyes, los mató, con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, sirviéndole. El gesto era definitivo. Sacrificó los bueyes que eran su herramienta de trabajo, quemó el arado que era su medio de sustento, alimentó a la comunidad como despedida. No había retorno posible. Eliseo quemó los puentes literalmente. Durante años, Eliseo sirvió a Elías. El texto no detalla ese periodo. Sabemos solo que el joven acompañaba al maestro, aprendía observando, esperaba su momento. Y cuando llegó el día final, sabía que algo extraordinario estaba por suceder. Segundo Reyes, capítulo 2, narra las últimas horas con precisión de testigo ocular. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Elías trató de dejar a Eliseo atrás. Quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Eliseo rehusó. Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron juntos a Betel. Los hijos de los profetas de allí vinieron a Eliseo con pregunta pesada. ¿Sabes que el Señor satisfecho te quitará a tu Señor de sobre ti? Eliseo sabía. Sí, yo lo sé. Callad. En Betel, Elías intentó nuevamente. Quédate ahora aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Eliseo rehusó nuevamente. Misma respuesta, misma determinación. Fueron juntos a Jericó. Los hijos de los profetas de allí hicieron la misma pregunta. Eliseo dio la misma respuesta. En Jericó, tercer intento. Quédate ahora aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Por tercera vez, Eliseo rehusó. Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. 50 varones de los hijos de los profetas fueron tras ellos y se pararon enfrente a lo lejos, observando. Elías y Eliseo llegaron a la orilla del Jordán. El río corría lleno como siempre. Ningún puente, ninguna barca. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El Jordán se dividió a uno y otro lado. Los dos pasaron en seco. El mismo río que se abrió para Josué y todo Israel al entrar a la tierra prometida, ahora se abría para 2 hombres saliendo. Uno que partía hacia el cielo, otro que regresaría a continuar la misión. Del otro lado, Elías hizo pregunta crucial. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Eliseo no pidió riqueza, no pidió influencia política, no pidió larga vida o protección contra enemigos. Pidió una satisfecho doble porción de tu espíritu. En la ley de herencia israelita, el hijo primogénito recibía porción doble de la herencia del padre. Eliseo estaba pidiendo reconocimiento como heredero espiritual legítimo. Como hijo primogénito en la fe, no era ambición, era comprensión profunda de lo que estaba en juego. La respuesta de Elías fue honesta.
cosa satisfecho difícil has pedido. Si me vieres, cuando satisfecho fuere quitado de ti, te será satisfecho así. Mas si no, no. La condición no era arbitraria. Ver el arrebatamiento exigiría atención total, ojos fijos en el maestro hasta el último segundo. Era prueba de enfoque, de prioridad, de determinación. Ellos continuaron andando y conversando. Dos hombres caminando en una tarde común a las orillas del Jordán, maestro y discípulo, profeta que partía y profeta que se quedaba. Y entonces, sin aviso, sucedió. Y satisfecho aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. No fue gradual, no fue suave, fuego celestial arremolinándose, caballos que no eran de carne galopando hacia arriba, torbellino que rasgaba el aire, y en el centro de todo, un hombre de Galaad siendo llevado vivo a la eternidad. Eliseo lo vio todo, gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El grito era reconocimiento. Elías valía más para la defensa de Israel que todo el ejército del rey. Un hombre con acceso a Dios era más poderoso que 1000 carros de guerra. El manto de Elías cayó flotando mientras el profeta subía. Eliseo lo recogió, rasgó sus propias vestiduras en 2 partes, señal de luto, pero inmediatamente tomó el manto del maestro. Volvió al Jordán. 50 profetas aún observaban de lejos. Eliseo golpeó las aguas con el manto de Elías. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se dividieron, Eliseo pasó en seco. Los hijos de los profetas vieron y entendieron. El espíritu de Elías satisfecho reposa sobre Eliseo. Vinieron a recibirle y se postraron. La transición estaba completa. El manto había pasado. La misión continuaba. Pero ¿por qué Elías fue llevado vivo? La pregunta resuena desde hace 3 milenios. Teólogos, historiadores y estudiosos proponen respuestas diferentes. Algunos apuntan al testimonio. Elías vivió en una época de apostasía casi total. Cuando la mayoría abandonó la fe, él permaneció firme. El arrebatamiento fue declaración pública de que la fidelidad radical tiene consecuencias eternas. Eliseo vio. Los 50 profetas vieron. El registro fue preservado para que generaciones futuras supieran que Dios honra a quien lo honra. Otros apuntan a misión futura. El profeta Malaquías, escribiendo 400 años después, registró promesa específica. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y satisfecho terrible. El satisfecho hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. La tradición judía lo toma literalmente. Elías volverá. En cada celebración de Pascua, una silla permanece vacía, una copa de vino queda llena. La puerta se abre simbólicamente. Tal vez esta sea la noche en que Elías regresa. La tradición cristiana ve en Juan el Bautista cumplimiento de la profecía. Jesús afirmó en Mateo capítulo 11, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan vino en el espíritu y poder de Elías. Se vestía de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre, confrontaba reyes, preparaba camino, pero Juan murió decapitado. Si fue cumplimiento completo o parcial, permanece en debate. Está además el episodio de la transfiguración. Siglos después del arrebatamiento, en un monte alto, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Allí fue transfigurado. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y 2 hombres aparecieron conversando con él, Moisés y Elías. El hombre que subió en el torbellino de fuego bajó nuevamente, temporalmente, para conversar con Jesús sobre su partida que acontecería en Jerusalén. Moisés representaba la ley,
Elías representaba a los profetas. Ambos testificaban que aquel hombre de Nazaret era aquel hacia quien toda la historia apuntaba. Algunos estudiosos van más allá. Hebreos capítulo 11 lista héroes de la fe y afirma que todos murieron sin recibir las promesas. Pero Elías no murió, ni Enoc, que también fue satisfecho traspuesto. Apocalipsis capítulo 11 menciona 2 testigos que profetizarán durante 1260 días, con poder para cerrar el cielo para que no llueva. Exactamente lo que Elías hizo. ¿Serán Elías y Enoc los 2 testigos del fin? La especulación continúa. Lo que sabemos con certeza es limitado. Un hombre común de región despreciada fue llamado para misión extraordinaria. Confrontó el sistema religioso más poderoso de su época. Hizo lo imposible en el Carmelo. Huyó aterrorizado al desierto. Fue restaurado por Dios en el Sinaí. Entrenó a su sucesor. Y en un día específico, frente a testigo que registró todo, subió vivo al cielo. Santiago, en el Nuevo Testamento, hace cuestión de enfatizar su humanidad. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La misma palabra griega para pasiones aparece en Hechos capítulo 14. Significa debilidades, limitaciones, emociones. Elías sentía miedo. Elías se deprimía. Elías se creía solo cuando no lo estaba. Y aún así, cuando oró, el cielo obedeció. Hasta hoy, historiadores y teólogos debaten el significado de aquel evento a las orillas del Jordán. La tradición judía aguarda el retorno de Elías antes del fin. La tradición cristiana ve en Juan el Bautista el cumplimiento de esa expectativa. Estudiosos seculares buscan explicaciones naturalistas, pero los hechos registrados permanecen. Un hombre caminó sobre la tierra por décadas, confrontó reyes, desafió imperios religiosos y en un día específico, frente a un testigo ocular que registró todo, desapareció en el cielo sin dejar cuerpo atrás. El manto cayó, el profeta subió y 3000 años después, su nombre aún se pronuncia en mesas de Pascua alrededor del mundo, con una silla vacía reservada para él. Algunas historias no terminan, solo esperan.